Muy buenas tardes, Alejandro. Te quiero agradecer por tu tiempo, aceptar esta entrevista dentro de la columna Disca, abordando el 24 de marzo de 2024 desde una mirada disca. Y además me parece fundamental que encendamos la memoria ante un gobierno negacionista, autoritario, y que recuperemos las voces de aquellos que vivieron el terrorismo de Estado y que militaron con sus convicciones pese a la persecución del Estado. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, Débora, muchas gracias por la invitación. Siempre para mí es conmovedor recordar esta historia porque le pertenece al pueblo argentino, a la comunidad de personas con discapacidad y también a aquellos que nos tocó vivirla. A lo largo de tantos años, esta historia de la cual vos me preguntás y de la cual yo formé parte, pasó hace 50 años. Yo era el más jovencito de los compañeros del Frente de Lisiados Peronistas. Tenía tan solo 16 años y los demás compañeros no alcanzaban entre los 20 y 21 años. Solo había dos compañeros con discapacidad motriz, estaban en silla de ruedas, que alcanzaban los 40 años, y para nosotros, los más jóvenes, los definíamos como viejos. Entrañables compañeros, Norberto Escarpa era uno y Hugo Abondaño era el otro. Y después este frente estaba constituido por personas ciegas, hipoacúsicas, personas en silla de ruedas, usuarios, hoy se dice así, usuarios de silla de ruedas. Y ahí aprendí la diversidad, a aceptar las diferencias, porque recién había quedado ciego y a los compañeros los había conocido a través de la televisión, porque ellos estaban en un programa a la mañana del Canal 11 de Buenos Aires, cuando la televisión tenía pocos canales y todos eran en blanco y negro. Y yo recién había quedado ciego y mi madre escucha que había unos chicos jóvenes que luchaban por las conquistas laborales. Entonces yo estaba en otro cuarto y me llamó, me dice: Alejandrito, vení a escuchar esto, que seguramente te va a interesar. Compañera, tu mamá, qué bueno, como te mostró el camino de alguna manera y en este sentido de la lucha por la lucha por el trabajo de las personas con discapacidad, me gustaría que cuentes cuáles eran los objetivos y los logros que tuvo la militancia del Frente de Lisiados Peronistas. Bueno, mm, recordaba lo entrañable de mi madre. Entrañable es un adjetivo que uso pocas veces, pero para la gente que me ha atravesado el corazón y el alma. Una de ellas ha sido mi madre. Yo crecí en una familia bastante atípica. Mis abuelos eran campesinos desterrados, venidos desde España, desde Asturias, anarquistas. Y crecí en una familia que se hablaba de política y se tensionaba la política en la mesa familiar. Estaba presente. Estaban presentes las primeras canciones de Mercedes Sosa, estaba presente el peronismo y también el amor por la Argentina. Ah, los objetivos del frente
lo fui descubriendo cuando los compañeros me empezaron a contar qué era lo que se percibía de la discapacidad y de las tareas que podían hacer las personas con discapacidad. En general, el acento estaba puesto en lo deportivo, es decir, en la rehabilitación y lo deportivo como el lugar del encuentro, el lugar o el espacio de acompañamiento entre las personas con discapacidad. A mí me sorprende cuando aparece los compañeros del frente y me empiezan a explicar que además del deporte que había que practicar y todo eso, que también yo lo había aprendido, esa misma propuesta en lugares de personas ciegas, los compañeros me dicen, bueno, además del deporte que estaba muy bien y que coincido, también aparecen otras cosas en el mundo. Y aparece, por un lado, cómo podíamos estar insertados en el mundo. Y los compañeros consideraban que la manera de estar insertado en el mundo era en el mundo del trabajo. Porque el mundo del trabajo era el mundo de todos. Y el mundo de todos era acceder a los bienes concretos de consumo ayer y hoy. Porque a los años, cuando estudié psicología social y estudié las ideas de Sigmund Freud, que Sigmund Freud decía, por supuesto de otra manera, pero de una manera sencilla para explicarlo a todos nosotros, que el símbolo de salud tenía que ver con formar una vida, y formar una vida tenía que ver con el criterio del trabajo y de la familia, que eran los dos pilares por donde andaba cualquiera de los humanos. Entonces, acceder a los bienes de consumo, como dije anteriormente, era poder tener un trabajo, poder una persona con discapacidad comprarse un libro, un medicamento, ir al cine, tomar un café, poder estudiar. Todo eso se hace con una cosa que se llama dinero. Y el dinero lo conseguís no por el esfuerzo personal, no por la meritocracia, sino por el esfuerzo colectivo. Eso es una de las condiciones básicas que yo aprendí en esa experiencia, que se podía construir de manera colectiva. Y eso iba a permitir conseguir el logro de una sociedad más justa. Es así, bajo el capitalismo, este, si no somos dueños, dueñes de medios de producción, tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado laboral. Es, es la realidad que nos toca. Y me gustaría que de tus palabras escuchar la gran conquista de este frente en Argentina, un avance sin precedentes en América Latina que me gustaría que puedas relatarnos cuál fue este logro. Bueno, el hecho más trascendente, no solo por la magnitud del impacto social que causó, sería bueno contarle a la gente que esa ley se construyó en el tiempo de la democracia, entre los últimos meses de 1973 y los primeros meses hasta septiembre y octubre de 1974. Por unanimidad de las cámaras, de senadores y diputados, en el Congreso la ley tuvo fuerza y logró ser la primera ley laboral en materia de discapacidad en América Latina por su definición,
por su fuerza en términos del trabajo, es decir, em, lo que contaba o relataba esta ley es que todas las personas con discapacidad debían tener la oportunidad de participar en el trabajo, no solo en el empleo estatal, sino también en las empresas mixtas o privadas. Es decir, para dar un ejemplo, no solo la municipalidad de Bariloche tenía que otorgarle la posibilidad a las personas con discapacidad de conseguir trabajo o de integrarlos al trabajo, sino una empresa, una empresa telefónica, un banco, eh, un almacén, una pyme, bueno, un almacén quizás no, pero una empresa pequeña tenía que dar o ofrecer no menos del 4% de su mano de obra o de planta de trabajadores con discapacidad. Ahí nace en términos jurídicos el término discapacidad, la definición de discapacidad, y también en términos jurídicos la reafirmación de que lo más importante para la accesibilidad y los derechos de ciudadanía se da en el campo del trabajo. Es una ley que no casualmente al llegar la dictadura militar es una de las primeras leyes que da por tierra, que deroga, y hoy tenemos la ley de discapacidad, que es una ley promovida por la dictadura por el general Videla. En tu libro, Los Rengos de Perón, eh, contás que muchas compañeras y compañeros accedieron al empleo en diferentes ocupaciones y, y también tu libro para muchos militantes discas de hoy es muy importante como para reafirmar nuestra identidad con orgullo. Y yo te quiero preguntar por qué crees que eh, esta historia del Frente de Lisiados Peronistas está algo invisibilizada o es poco contada por la historia argentina. Bueno, me quedo en silencio por un instante y reflexionando en voz alta. Diste en el corazón de mi propia historia y de la historia por la cual escribí junto con Héctor Ramón Cuenya, un poeta de Río Gallegos, un entrañable amigo que no tiene discapacidad y que me sostuvo y me acompañó y escribió conmigo la aventura que relatamos. Me parece que las personas con discapacidad, por sus propias razones y por las creencias y por cómo somos instalados en la cultura, siempre en el lugar de víctimas y siempre en el lugar, entre comillas, de la pasividad. Y cuando se muestran experiencias de personas con discapacidad, se muestran siempre fenómenos individuales, qué sé yo, que alguien cruzó un río y por ahí tenía un brazo menos, o un destacado músico ciego, o una persona hipoacúsica que podía acceder a la tecnología, había hecho un descubrimiento. Sin negar esas experiencias, la historia del libro muestra de manera sencilla y creo amorosa una experiencia colectiva realizada por jóvenes, jóvenes que decidieron
intentar un proceso revolucionario, atravesados por el momento que les tocó vivir al pueblo argentino, que era el ascenso social, la vuelta de Perón y la vuelta de las conquistas sociales de las grandes mayorías, y en esa hondanada de pueblo estábamos metidos nosotros. Nosotros fuimos hijos de esa experiencia histórica que no debe ser olvidada y no debe ser sepultada, porque creo, trato de decirlo sin ninguna jactancia personal, creo que fuimos parte, así como se hablan de la noche de los lápices y de muchas historias populares que habrá que seguir contando, son el colectivo de las personas con discapacidad que se pusieron de pie, que primero lucharon por una ley, que la conquistaron y que luego siguieron resistiendo a su manera y con sus almitas la dictadura. Eso tiene que saberse, primero para que no se vuelva a repetir tanto atropello, ya que muchos de los compañeros, para que lo sepan quien no lo sabe, muchos de los compañeros que integraron esa experiencia colectiva están desaparecidos. El fundador del Frente, José Poblete, está desaparecido. Claudia Inés Grunberg está desaparecida. Mónica Brull estuvo desaparecida y luego liberado. Gilberto Rangel Ponce estuvo desaparecido y luego liberado. Juan Agustín Guillén. Es decir, piensen que de un grupo que primero llegaron a ser 200 personas en las grandes movilizaciones de la época, se fue cerrando por la persecución política, por el miedo generalizado de este pueblo, por el accionar de las bandas de ultraderecha contra el pueblo común, y bueno, fuimos quedando pocos. Llegábamos a ser 10, 15 compañeros, de los cuales 5 o 6 sufrieron la persecución. Yo también la sufrí, pero tuve la azarosa jugada del destino de sobrevivir. Y quien ha sido sobreviviente tiene, por un lado, por lo menos es lo que me pasó a mí, una culpa que pude sanar escribiendo el libro, porque la verdad que no, no me fue fácil desde el punto de vista emocional, porque puse las tripas y el amor para contar eso que estaba callado, y por eso cuando alguien compra un libro o cuando alguien relata o cuando, como vos, me preguntan cosas, es para que circule, insisto, en la memoria de este pueblo que también nosotros pusimos lo mejor que teníamos, el amor, la entrega y las convicciones. Pienso que se combinan dos cosas. Eh, Podría ser, ¿no? Una hipótesis. Que por un lado la discapacidad, que tiene un lugar marginal, estructural dentro de la sociedad, y por otro lado también ustedes reconocerse peronistas, eh, y que el peronismo, bueno, fue un espacio político y todavía lo es, que eh, recibe ataques de todo tipo, y, y bueno, como ese proceso de desperonización iniciado este, hace muchos años, también eso se trató, ¿no? De tal vez de ocultar, se me ocurre así, un pensamiento. Y por último, yo quería preguntarte por qué el caso Poblete fue clave para la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Bueno, de vuelta das en la clave, ¿no?
En principio son apreciaciones, no son verdades, son intenciones de lecturas sociales o psicosociales. Me parece que el peronismo como un movimiento psicosocial o sociológico nace desde la aparición de sectores olvidados o no visibles en la historia. Del 17 de octubre del 45 para acá, como es un movimiento heterogéneo, diverso, que acepta las imperfecciones, lo que no quiere decir que todo es un acierto, no, quizás el juego sea el contrario, es un gran desacierto que pone a, a sujetos en el lugar que se merecen, ¿no? De Eva Perón, cuando habla de sus grasitas, de sus descamisados, y pone como sujeto histórico un sujeto que estaba ausente. Y en esa línea, en los años 70, aparecen experiencias como el Frente de Liberación Homosexual, como el movimiento de inquilinos peronistas, como el movimiento de villeros encabezados por el padre Carlos Mujica, y aparecen las ligas agrarias, y aparecen los cristianos sacerdotes para el tercer mundo, y aparecemos nosotros. Es decir, que nosotros no somos un hecho aislado, y buscamos, casi sin saberlo, casi sin pergeñarlo, un lugar en la historia. Como todos los olvidados, los desprolijos, intentaron hacerse de un pedacito en este lugar que se llama patria, hacerse de un lugar. Y los lugares se conquistan en la calle, en las manifestaciones y en el Congreso también, en estos tiempos donde el Congreso está tan vapuleado, desprestigiado. Las cosas se lograban en el Congreso a través de las leyes y a través de la participación popular. Y ese es el lugar que creo humildemente intentamos ocupar en la historia. Y el caso Poblete es el caso más sustantivo, primero porque José Poblete es el fundador del Frente, el compañero chileno que viene a rehabilitarse en 1971 a la Argentina porque había tenido un accidente ferroviario donde él se cae de un tren a los 16 años y el tren le corta sus dos piernas. Y el motivo que llega a la Argentina es para rehabilitarse. Y muestra el grado de educación sanitaria, el grado de desarrollo en salud pública, porque había dos lugares para ir en el mundo a rehabilitarse. Uno era la Argentina y otro era Alemania. Y bueno, llegó a la Argentina José Pepe Poblete y se enamoró de la experiencia peronista, de la ebullición en las calles. Él venía de la experiencia de Salvador Allende y lo conmovió este pueblo tan particular como es el pueblo argentino. Y se puso a la cabeza de las luchas del colectivo en el que le tocó participar. Y yo era muy amigo, vivía en la misma casa donde vivía su compañera que no tenía discapacidad, Gertrudis Laxik, y donde vivía su hija, que fue una nieta recuperada luego de 20 años donde su familia la buscó y por suerte la lucha de las abuelas, de su abuela en particular, Buscarita Roa y de toda su familia hizo que encontraran a esa niña Claudia Victoria, que le decíamos en el 78 la Mundialito. Bueno,
Bueno, ese jadeo que están escuchando es porque tengo una perra que por la lluvia se asusta y bueno, esto es un espacio real, ¿qué va a ser? Es lo que sucede. Em, y bueno, la magnitud del caso por su desaparición, por la desaparición y su condición de persona con discapacidad, por ser una persona de un país limítrofe y hermano, por, por una serie de motivaciones, el juez Cavallo eh, define que esa situación era absolutamente gravosa, horrible bueno, la Argentina toma ese caso como el caso testigo que da pie a la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Qué quiere decir? La ferocidad de una dictadura, la magnitud que no reparó en condiciones, digamos, no tuvo lástima a las personas con discapacidad y claro, los integró o nos integró de una manera brutal. De todas maneras, cuando yo me recuerdo de José, pienso en un joven con alegría, con un espíritu revolucionario, con un deseo de cambiar el mundo y con un hacer. Era bien existencialista, somos lo que hacemos, decía Sartre. Y en este caso él vivía para la revolución, para combatir un sistema injusto y quería una sociedad como todos los compañeros de esta experiencia y como miles de argentinos desaparecidos, querían una sociedad más justa, más humana, más amorosa y más solidaria.